El Año Nuevo trajo a Canadá un regalo largamente esperado: la renuncia de su primer ministro, Justin Trudeau. Muchos canadienses se sentirán aliviados de que se haya ido. Cualquier celebración se verá empañada por los estados que dejaron al país con la inmigración, el costo de vida, la falta de vivienda y el crimen por las nubes. Y ahora Donald Trump amenaza al país diciendo que sería el estado número 51. Está claro que Canadá ha llegado a un punto de quiebre. Y lo peor es que los nuevos acontecimientos significan que 2025 ya ha prometido aún más caos. Si pudiera elegir una palabra para definir el legado de los 9 años de poder de Trudeau, sería hipocresía en casi todos los temas sobre los que originalmente hizo campaña. Los partidos liberales de Trudeau no cumplieron con sus promesas o empeoraron las cosas. Uno de los temas que definen el tiempo de Trudeau en el cargo ha sido la política de su gobierno sobre inmigración. Solía ser el caso de que la inmigración era mayoritariamente ignorada en política canadiense. Hasta hace poco, la mayoría de los canadienses no estaban preocupados por los altos niveles de inmigración, y solo el 27% de las personas decían que pensaban que era demasiado alto en 2022, y luego, solo 2 años después, ahora que Canadá finalmente está sintiendo los efectos de esto, ese número se ha más que duplicado al 58% durante casi una década en el poder. Trudeau abrió las compuertas y dejó entrar a millones de inmigrantes en un plan que dijo que impulsaría la economía. Y en esos 10 años, la población de Canadá aumentó de 35 millones a 40 millones, con más del 90% de esas personas que ingresan al país desde el extranjero, lo que coloca a la nación entre las 4 primeras naciones occidentales, tanto por la cantidad total de inmigración como por los inmigrantes como proporción de la población total. Ahora, independientemente de cómo se piense sobre los efectos de la inmigración en la cohesión comunitaria o la identidad cultural, ciertamente alimentó las llamas de la crisis económica y de vivienda de Canadá, mientras que los grupos de expertos y los políticos están entusiasmados. Al tener más trabajadores para alimentar la economía en crisis, no compensaron ni siquiera una fracción de la infraestructura necesaria. La vivienda ha sido uno de los problemas más costosos para la economía de Canadá y para sus ciudadanos en la actualidad. Canadá tiene el menor número de unidades de vivienda por persona en comparación con el resto del G7. Una vez más, la situación está empeorando con tanta gente que llega al país en comparación con un número mucho menor de viviendas construidas desde 2016. Canadá habría necesitado construir 100.000 viviendas más solo para compensar su inmigración. El crecimiento de la vivienda ha sido una burbuja inmobiliaria que supera con creces a cualquier otra economía comparable. Los efectos han sido peores para los inquilinos. Los inquilinos aumentaron más del 12% en 2022, 8,6% en 2023 y apenas están empezando a caer ligeramente este año. Estos fuertes aumentos en los costos de la vivienda han estado a la vanguardia de la catástrofe económica de Canadá. En promedio, los precios de la vivienda en general han subido más del 30% desde el año 2020. Los precios de los alimentos también han subido. El crecimiento de los salarios se ha estancado durante ese mismo periodo de tiempo. La inflación general también ha hecho su recorrido y ha dejado a la gente común luchando por llegar a fin de mes o incluso encontrar un trabajo en primer lugar. Y ahora, con Canadá débil y vulnerable, Trump está amenazando con convertir a Canadá en el estado número 51, lo que solo está sucediendo debido a la vergüenza en la que Trudeau dejó el país. Sin embargo, tampoco es ningún secreto que estos problemas no son exclusivos de Canadá. Por supuesto, pero a menudo son peores en Canadá que en otros países, por lo que se ha quedado atrás en comparación con otras naciones desarrolladas, y el gobierno de Trudeau
es claramente el culpable de esto cuando se compara cómo lo manejaron en comparación con otras naciones. También sucedió con niveles récord de endeudamiento y gasto del gobierno. La deuda federal de Canadá es un buen ejemplo de cuánto dinero ha estado perdiendo Canadá desde 2015. Esto ha aumentado de 612.000 millones a 1.2 billones de dólares canadienses, con los contribuyentes soportando la peor parte del gasto público. Una gran parte de las campañas de Trudeau se han centrado en temas como el cambio climático y la ética política, pero incluso retrató a los votantes sobre estas promesas clave. Canadá ha perdido miles de millones en la controvertida expansión del enorme oleoducto Trans Mountain. En términos financieros, el proyecto ha ascendido a miles de millones de dólares en subsidios. Trudeau hace señales de virtud a favor de políticas liberales, mientras hace lo que quiere de todos modos como sustituto de proteger realmente el mundo natural de Canadá. El gabinete de Trudeau instituyó un impuesto al carbono a nivel nacional. En lugar de eso, la política ha encarecido aún más el combustible, mientras no hace nada para enfrentar los verdaderos problemas de especulación con los precios y ganancias corporativas. Las pequeñas caídas en la misión son un duro precio a pagar, y por lo tanto no es sorprendente que la oposición haya estado haciendo campaña para las próximas elecciones diciendo que eliminarán el impuesto por completo. Incluso la ética política ha sido controvertida bajo Trudeau, a pesar de su imagen como enemigo de la corrupción. Trudeau ha sido atrapado rompiendo las reglas para permitir que las corporaciones se salgan con la suya por sus crímenes, cuando una empresa canadiense de construcción descubrió que había cometido fraude en un acuerdo masivo con el gobierno libio. Trudeau intervino y presionó a sus ministros para que los dejaran salir del apuro. Cuando se supo la noticia, dañó permanentemente su reputación. La realidad es que las decisiones políticas de Trudeau han llevado a Canadá al borde del abismo y han empeorado los problemas existentes mucho más de lo que tenían que ser. Por ejemplo, las personas sin hogar son un problema para todas las naciones, pero Canadá está luchando particularmente con eso. Con tantos trabajadores para cubrir puestos de trabajo, tan pocas casas y con precios tan altos. No es sorprendente que haya alcanzado niveles de crisis. Es especialmente peligroso porque las temperaturas bajan tan bruscamente en el invierno. A medida que empeoró en la última década, los refugios se llenaron. Las organizaciones benéficas para las personas sin hogar han informado de aumentos del 40% en los casos crónicos en solo un par de años desde la pandemia. Simplemente no tienen suficientes recursos o espacio para compensar la incompetencia del gobierno. La principal fuerza impulsora de la falta de vivienda es la presión económica. Cada centavo que se suma al costo de vida de los canadienses empuja a más personas a superar la línea de pobreza y, finalmente, a las calles. Esto es tanto una tragedia de escala inimaginable como un lastre para la economía de Canadá, pero también es un caldo de cultivo para el crimen y ha transformado las ciudades más grandes de Canadá. Echemos un vistazo a Columbia Británica, una de las provincias occidentales de Canadá que se ha visto afectada por esta nueva realidad. Uno de los grupos más afectados por el desorden en las calles son las empresas. Nadie va a querer ir a su tienda si temen por su propia seguridad. La falta de vivienda también conduce a más delitos, como hurtos y vandalismo, que afectan los márgenes de ganancias. En Columbia Británica, una encuesta de 2024 a propietarios de pequeñas y medianas empresas mostró que más del 80% estaban cada vez más ansiosos por el crimen y el desorden. El 58% de los propietarios se encontraban en una situación de mayor preocupación por el crimen y el desorden, viendo aumentos marcados en la violencia. El 56% ha visto más hurtos y robos en tiendas que antes. Y el 61% ha tenido que pagar más por seguridad. Casi el 40% dijo que dudaba de que pudieran permanecer abiertos si esto continuaba por solo 2 años más. La reducción del delito es la principal prioridad para las pequeñas empresas aquí en Toronto, según una encuesta realizada pocos días antes de que se elija al nuevo alcalde. Stone Harriman,
dueño de una tienda de reparación de computadoras en Dundas, justo al este de Young Street, afirma: mantengo mi puerta cerrada con llave por seguridad. Ahora solo atiendo con cita previa. Y noto que muchas otras tiendas están haciendo lo mismo. Los factores que han llevado a esta situación han estado gestándose durante años. Columbia Británica declaró que los niveles de abuso de drogas eran una emergencia de salud pública en 2016. Pero en los últimos años, la situación ha empeorado drásticamente. Algunos han culpado al experimento de Columbia Británica de despenalizar los delitos menores relacionados con las drogas y hacer la vista gorda al consumo público de drogas. Implementado en enero de 2023, la provincia anunció esta política como un periodo de prueba de 3 años. Pero no llegaron a la mitad antes de que algunos cambios se revirtieran, específicamente sobre el consumo público. Para los residentes de la provincia y quienes están en la primera línea de la crisis, esta política se había convertido en una pesadilla. Una propuesta para impulsar un sitio de consumo supervisado de drogas en Richmond, BC, generó una reacción intensa. La falta de intervención hizo que el consumo de drogas duras se volviera común en calles, parques y hasta en hospitales. Un residente comentó: vivo cerca de Gage Park y de camino hay un campamento a unos 200 pies del parque. He visto de todo, desde armas recuperadas hasta incendios, prostitución y consumo diario de drogas. Tengo una hija de 4 años y no nos sentimos seguros atrayéndola al parque. El personal médico enfrenta un escenario devastador. Creemos en la reducción de daños, pero no a costa de dañar a una enfermera o a cualquier otro trabajador de la salud, dijo el presidente del Sindicato de Enfermeras de Columbia Británica. Las bandas criminales, los cárteles internacionales y las operaciones ilícitas han encontrado en Canadá un paraíso para sus negocios. En 2024, la policía desmanteló el mayor laboratorio de drogas en la historia canadiense, con suficiente fentanilo para matar a toda la población del país 2 veces. Todo esto se suma a una debilitada economía y a una administración que parece estar al borde del colapso. Mientras tanto, las relaciones de Canadá con sus aliados, especialmente Estados Unidos, también están tensas. Las políticas comerciales y de defensa han puesto al país en una posición vulnerable tanto interna como externamente. Canadá eventualmente se recuperará, pero es probable que pase mucho tiempo antes de que recupere su estabilidad y reputación en el escenario internacional y ante su propia gente. Suscríbete y coméntame tu punto de vista ahí abajo. Nos vemos en el próximo.